Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Y este viernes es el día 13 del mes. Tampoco hoy encontramos la memoria ni la fiesta de ningún santo particular. Pero al ser viernes nos acordamos de que se trata de un día penitencial en el cual haremos bien de ofrecer algún pequeño sacrificio o privación al Señor. Al menos guardaremos la abstinencia de carnes en las comidas, salvo que queramos sustituirlo por otro tipo de penitencia, lo cual está permitido por nuestra Santa Madre Iglesia. Pues vamos entonces a dirigirnos a la palabra de Dios que se proclama en este día. Queda cada vez menos tiempo para comenzar la Cuaresma. Quedan ya escasamente 5 días. Pero seguimos viviendo intensamente este tiempo ordinario, que es un tiempo de gracia también para nosotros. El Santo Evangelio de la Misa es según San Marcos, del capítulo 7, los versículos 31 al 37, que dicen así: En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pues iniciamos nuestra meditación, oración. No sólo pensamos con la cabeza racionalmente para entender, para comprender primero el sentido literal y después un sentido espiritual, sino que al mismo tiempo oramos. Convertimos esta meditación en un diálogo con el Señor, en el que pedimos cosas, pedimos perdón, damos gracias, alabamos y bendecimos al Señor. Empezamos entonces dirigiéndonos a Jesús. Señor Jesús, hoy te vemos recorriendo caminos que no son evidentes, no son rectos. Dice el evangelista que dejando el territorio de Tiro, pasaste por Sidón, descendiste a la Galilea, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Es un itinerario casi imposible, dando una serie de rodeos, avances, retrocesos. Cuando una persona lee el Evangelio con cuidado y busca un mapa de la tierra de Canaán en tu tiempo, Palestina, Israel, pues se desconcierta por ese itinerario sugerido por San Marcos.
desconcierta a cualquiera que busque, Señor, en su vida o en las cosas, busque líneas claras, directas. Sin embargo, en esos rodeos, en esos avances, retrocesos, nosotros, Señor, podemos descubrir también algo de tu modo de actuar en mi vida, en nuestras vidas. Sí, Señor, ahí se nos está revelando algo. Y es una verdad que a mí a veces me incomoda e incluso me molesta, porque la verdad, Señor, yo la formularía así, que tú no siempre vas por el camino más corto. Ese sería mi resumen. No vas siempre por el camino más corto. Tampoco en mi vida. No siempre resuelves las cosas de la manera que podría parecernos más fácil, más directa, más inmediata, sino que a veces, Señor, parece que das muchos rodeos, como que te has olvidado del objetivo, que te has olvidado de mi súplica, como aquel día atraviesas regiones paganas, territorios que no son sagrados, innecesariamente, para ir finalmente a Galilea. Y todo esto, yo creo, Señor, que con todo esto quieres enseñarme que ningún lugar queda fuera de tu señorío, que también las zonas menos evangelizadas de mi persona pueden ser visitadas por ti, aunque parezca que ya es un poco demasiado tarde, que nunca puedo desesperar de que tú me escuchas y que vienes en mi socorro. Lo que ocurre es que aunque vengas en mi socorro, el camino lo trazas tú, y no obedeces, Señor, a mi lógica, sino a la tuya. Pues, Señor, en este camino, no sabemos en qué lugar exactamente, te presentaron un sordo que apenas podía hablar. Eso quiere decir que no puede escuchar y por eso tampoco puede expresarse bien, porque al no escuchar las palabras de otros, no termina de aprender bien a hablar. No se escucha siquiera a sí mismo. De esta forma está aislado del prójimo y del mundo doblemente, con dos sentidos. Y en la medida en que está más aislado del mundo y de sus prójimos, pues está más encerrado en sí mismo, aunque él no lo quiera. También en esto, Señor, veo también una imagen de cómo es la condición humana en general, no solo la mía, no solamente la mía en particular. ¿Cuántas veces yo oigo sin escuchar? ¿Cuántas veces yo hablo sin comunicar nada? ¿Cuántas veces mi hablar es emitir sonidos, repetir palabras que no dicen ninguna verdad, que no nacen de un corazón que ha escuchado primero con atención? Necesito, Señor, que alguien me conduzca hasta ti, como aquel hombre sordo mudo, que alguien interceda por mí, cuando mi propia oración es tan torpe, o quizás, Señor, inexistente. Esos hombres que te presentan aquel sordo mudo son figura de la Iglesia, de los amigos fieles, de quienes cargan generosamente con el peso de otro y lo ponen ante tu mirada, figura de quienes interceden, de quienes oran por los demás. Y ellos, Señor, te piden que le impongas la mano a su amigo o a su vecino. Un gesto sencillo el que te piden, humilde, como si ellos supieran que no hace falta un discurso largo para curar. Ellos saben que basta tu contacto. Algunos han sido testigos de otras curaciones que han sido así. Y yo, Señor, también querría pedirte algo parecido para mí, que tu mano, Señor, repose unos instantes sobre mis oídos endurecidos, que no saben captar bien tu palabra en la Sagrada Escritura, que pronto se vuelven a otros sonidos, a otros mensajes más agradables. Y te damos, Señor, te damos enojo, te hacemos una ofensa, pensando que hay comunicaciones más interesantes que la que tú haces en el Evangelio. Sabemos, Señor, y ellos saben,
que bastaría con que tu mano también repose sobre mis oídos endurecidos. Señor, te pedimos, como hacemos siempre en los ejercicios espirituales de San Ignacio, no ser sordos a tu llamamiento. Te pedimos también, Señor, que tú toques nuestra lengua trabada, que tu cercanía toque lo que yo no sé ordenar, no sé hacer funcionar, ponerlo al servicio. Pero tú, Señor, no actúas de una manera inmediata delante de todo el mundo. No quieres hacer de aquel hombre un ejemplo bien conocido y público. No, te gusta, Señor, actuar en lo escondido, en lo secreto. Ya habíamos visto eso en otros textos evangélicos los días pasados. Por eso tomaste, Señor, a aquel hombre contigo y lo llevaste a un lugar un poco más apartado, lo apartaste de la gente, para que estuviera contigo a solas. Y de nuevo, Señor, este gesto, esta forma de proceder tuya, me interpela, Señor. Este gesto tuyo también me habla con fuerza, porque, Señor, toda verdadera curación comienza en el silencio, en el apartamiento del ruido, en ese lugar interior, donde nadie más interviene, más que tú, Señor, y yo en obediencia a ti. Y así el alma, Señor, no queda expuesta más que a tu presencia y a tu mirada. Cuando te encuentras a solas con Él, Señor, haces gestos extraños, metes los dedos en sus oídos, con la saliva le tocas la lengua. Parece un gesto repugnante. Tú, Señor, no rehuyes lo concreto, no temes esa proximidad, esta cercanía que parece excesiva, porque tú, Señor, nunca quieres salvar desde lejos, con palabras abstractas, inconcretas. Tú entras en lo más frágil, en lo más humano, en lo que parece incluso desconcertante. Tus dedos penetran donde había bloqueo, tu saliva toca donde había torpeza, y nosotros, Señor, comprendemos que nuestra salvación no es, ni mucho menos, una idea abstracta, sino que nuestra salvación depende de un contacto, que no es una teoría, sino que tu salvación es una verdadera irrupción de la gracia en mi vida, una inundación de gracia, una invasión de gracia en mi vida, que llega incluso hasta mis sentidos, hasta mi manera de escuchar, mi manera de hablar, mi manera de oír y ver, pero también de oler, de gustar y de tocar. Y luego, Señor, miras al cielo, una vez que has realizado estos gestos extraños. Miras al cielo por tus discípulos, por todos los que te están contemplando, aunque sea un poco apartado de ellos. Tú miras al cielo como quien todo lo recibe del Padre. Esa es la verdad. Y suspiras. El suspiro no es un simple gesto, es un gemido. El gemido, Señor, que tú emites al tomar conciencia en este hombre sordo y mudo de una historia entera de la humanidad que ha permanecido cerrada. Ese suspiro expresa tu cansancio ante el pecado. El suspiro expresa la resistencia que tiene tu corazón humano de aceptar esa situación que ofende de tal manera al Padre. Y al mismo tiempo tu suspiro es oración, es comunión con el Padre. Y ya ese suspiro forma parte del acto mismo de sanar. Y junto a estos gestos, una palabra. Podemos decir, Señor, que tú adoptas un estilo sacramental, porque los sacramentos que nos dejaste, Señor, hoy también tienen esa misma estructura, una realidad muy material, el gesto y la palabra que aclara más, si cabe, el gesto. ¿Y cuál es, Señor, tu palabra? Es una sola. Dices, Efetá, ábrete. No dices solo una palabra sobre los oídos de un hombre, no, pronuncias una orden que ha de cumplirse.
Esa palabra que pronuncias es como las palabras que pronuncia Dios, el Creador, al comienzo del Génesis, en el momento de la creación. Tu palabra, Señor, es creadora, es salvadora. Recuerda el principio del mundo, como si tú en el paraíso volvieras a modelar al hombre y quisieras hacerlo a tu imagen y semejanza y darle también a tu criatura, el hombre, una palabra válida, una palabra de salvación. Tú vuelves a modelarnos a nosotros, Señor, con la fuerza y el poder de tu gracia. Tú, Señor, actúas deshaciendo esa dureza que se había ido formando durante los años por culpa de un trato contigo descuidado, falto de amor y de los detalles que conlleva siempre el verdadero amor. Sí, Señor, tú le dices, ábrete, y al momento, como nos dice el evangelista San Marcos, se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua. Y hablaba ya correctamente. Señor, nos detenemos un momento en este detalle. Aquel hombre hablaba correctamente, porque la verdadera apertura, la apertura interior, no sólo permite oír sonidos, no, es la que permite escuchar la verdad. No sólo hablar, sino hablar con rectitud, hablar para edificar. ¿Cuánto daño hace, Señor, una lengua que no ha sido purificada previamente por la escucha de la palabra de Dios? ¿Cuánta confusión pueden hacer cuando nosotros nos dedicamos a hablar sin haber oído primero tu voz? Leemos o escuchamos opiniones humanas, formamos la nuestra, la vamos diciendo, traemos, llevamos. Señor, no permitas esa superficialidad y ese vacío. Señor, danos un oído obediente para que nuestra palabra sea justa, prudente, verdadera. Y a continuación, ¿qué hiciste, Señor? Pues, dice San Marcos, les mandó que no lo dijeran a nadie. Que no lo dijeran a nadie. Es un mandamiento tuyo que desconcierta, porque el bien tiende siempre a difundirse, y un corazón agradecido, pues quiere siempre proclamarlo. Sin embargo, tú proteges el misterio, impides que el milagro se convierta en espectáculo. Tú buscas guardar un secreto muy celosamente. De alguna manera también nos estás diciendo que la fe no nace del ruido, sino que nace del encuentro, del reconocimiento. Y aun así, Señor, cuanto más lo mandabas, nos dice San Marcos, con más insistencia lo proclamaban ellos. Porque, Señor, cuando el hombre experimenta una liberación auténtica, hay algo en él que se desborda. Y aunque tu pedagogía sea discreta, la alegría encuentra caminos siempre para expandirse. Y sigue diciendo el Evangelio, y en el colmo del asombro decía, todo lo ha hecho bien. Esa frase, todo lo ha hecho bien, suena como si fuera un eco del Génesis en los días de la creación, cuando se repite una y otra vez tras cada uno de los días de la creación que todo era bueno, que todo era muy bueno. Todo era bueno, Señor, en tus manos. Ahora, en medio de un mundo herido por la discordia, por el pecado, vuelve a decirse que todo lo haces bien, que incluso, Señor, esos rodeos tuyos, por Tiro, por Sidón, por la Decápolis, todos esos rodeos tuyos, tus silencios, tus apartamientos, forman parte de una sabiduría que nosotros todavía apenas comprendemos. Todo lo haces bien, también en mi historia, incluso lo que a mí me pareció que era tardanza o desvío u olvido por tu parte. No, Señor, eso nunca. Y en el colmo del asombro, la gente decía, todo lo ha hecho bien. Y añade, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Señor Jesús, nosotros en tu presencia nos ponemos para pedirte con mucho empeño una cosa. Esta cosa es que pronuncies de nuevo sobre nosotros tu palabra de aquel día. Éfeta, ábrete. Señor, que esa palabra tuya atraviese nuestras resistencias, que rompa en cada uno de nosotros esas capas
de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad incluso, que me impiden escuchar. Que suelte, Señor, las trabas que atan mi palabra, que me lleves, Señor, a ese lugar a solas, donde puedas sentir tus dedos en mis oídos y tu toque en mi lengua, Señor, y ese lugar apartado, ese lugar tranquilo, es la iglesia, la capilla del sagrario, o mi propia habitación con las puertas cerradas, para centrarme en ti, para recogerme en ti, para ofrecerte lo que soy y lo que tengo. Te pido también, Señor, que, abierto por ti, aprenda a escuchar al Padre, a escuchar a los hermanos, a hablar no desde mi orgullo, ni desde mi inseguridad, ni desde mi miedo, sino desde la verdad que nace de haber sido tocado y recreado por tu gracia. Señor, escúchanos, Señor, protégenos, Señor, concédenos lo que te pedimos, si es tu voluntad. Así sea. Queda muy poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo para escuchar el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 80. Dice así: no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Señor, tú nos diriges directamente, en primer lugar, una exhortación a adorar en espíritu y en verdad. Adorar al Señor Dios nuestro, que ha actuado en nuestra vida liberando y salvando, no a esos dioses extranjeros, incapaces de hacer nada, reconocer en Dios nuestro Señor. Pero tú te quejas, Señor, de aquello de lo que el Evangelio nos ha estado hablando. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Señor, cuántas resistencias, cuántas dificultades. No nos abandones, Señor, en esa cerrazón nuestra. No nos digas a nosotros: los entregué a su corazón obstinado. No, Señor. Dinos: ábrete, dinos: éfata. Señor, cámbianos, Señor, conviértenos a ti. Como termina el salmista: ojalá me escuchase mi pueblo, yo en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Señor, hazlo, realízalo. Queremos escucharte a partir de hoy con mucha más atención. Así sea. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.